Has mencionado también la parte de las corazas, ¿vale? La menciono un par de veces y me gustaría saber qué son las corazas, cómo llegar a ellas y qué prácticas dirías que puede utilizar la gente para escucharse más a sí misma y pues romper eso, ¿no?, que tienen dentro. A ver, las corazas corporales es un término que no es mío, ni mucho menos. Es un término que fue William Reich el primero que como que lo acuñó, ¿no?, que lo utilizó. Y este hombre era un psiquiatra que fue como la primera persona que puso dentro o que puso el cuerpo como parte, bueno, como parte de en realidad del ser, entendiendo que también tiene que ver con la salud psíquica y emocional, que el cuerpo no es como algo que está independiente y solamente la mente es esto y ya está. No, a ver, el cuerpo importa y se puede introducir dentro de una psicoterapia. Entonces, claro, este hombre fue el que acuñó este término porque se dio cuenta como el cuerpo conservaba tensiones relacionadas pues con emociones dolorosas o emociones, o miedo o represión, ¿no? Ese tipo de emociones que en algún momento no pudieron ser como expresadas se quedaban en el cuerpo en forma de tensión. Y esa tensión, al no ser liberada, generaban pues esas corazas que serían como tensiones musculares crónicas que no afectan solamente al cuerpo, sino que afectan también a la salud de la psique de la persona. Entonces, esto un poco como a grandes rasgos, ¿no? Porque eso sería un tema inmenso, sí, del que ni siquiera yo tampoco, o sea, no, bueno, hay gente que sabe muchísimo sobre esto, pero básicamente es ese concepto de que en el cuerpo también hay posibilidad de sanación, ¿no? O sea, o es parte, no es que haya posibilidad de sanación, es que es parte de la sanación, o sea, el trabajar con el cuerpo. Porque en el cuerpo se queda esa energía emocional estancada también. Entonces, hay este hombre como que fue el pionero y luego ha habido como otras ramas como que han bebido también de esa fuente y bueno, lo han llevado a pues a sus técnicas para desbloquear, pero digamos que como que eso ya fue una apertura, ¿no? El decir, es que el cuerpo también tiene mucho que ver con la psique de la persona. Entonces, el tema de las corazas, o sea, de lo que es para este hombre o en lo que este hombre se basaba, también es en entender que el humano, el cuerpo humano, o bueno, no el cuerpo, el ser humano es un organismo energético. Y entonces esa energía, si ese organismo está sano, esa energía tiene que fluir con facilidad y libremente. Y tiene que cumplir el ciclo natural. El ciclo natural sería tensión, aparece una tensión, esa tensión empieza a cargar, se carga, tiene que llegar la descarga y después de la descarga la calma, ¿no? El descanso, la relajación. Vale. Entonces, ese ciclo se tiene que ir cumpliendo una y otra vez. O sea, siempre que exista una tensión, pues tendrías que terminar el ciclo. Si en algún momento se interrumpe ese ciclo, pues entonces esa tensión, es decir, si yo no soy capaz de descargar esa tensión, se queda. ¿Puedes poner un ejemplo de lo que sería no liberar la tensión? Un momento en el que tú te sientas, pues yo qué sé, por ejemplo, muy triste por alguna situación en tu vida, te sentiste muy triste o con miedo. Bueno, vamos a poner la tristeza, por poner un ejemplo así directamente. Te sentiste muy triste, pero por alguna situación tú no pudiste expresar esa tristeza, no pudiste desahogarte, no pudiste llorar, por ejemplo. A lo mejor, yo qué sé, en tu casa te decían que los niños no lloraban, me lo invento, ¿no? Entonces, si tú no pudiste desahogar esa tensión, descargar esa tensión, eso queda en el cuerpo. Claro, queda en el cuerpo y esas corazas corporales también van de la manita con las corazas caracteriales. ¿Eso qué es? Las corazas del carácter. Vale. O sea, que no solamente afecta al cuerpo, sino que también va acompañado de una coraza caracterial. Si yo soy rígido en determinada zona del cuerpo, también es posible que sea rígido en aspectos que tienen que ver con esa zona del cuerpo, ¿vale? O sea, por ejemplo, pero es eso, es una carga que en un momento dado yo no he podido expresar, un dolor que no he podido expresar, el miedo. Cuando los animales sienten mucho miedo y se quedaban en estado de congelación,
¿no? Se quedan completamente paralizados porque creen que van a morir y posiblemente mueran. Claro. Si no mueren, cuando salen de ese estado de congelación, lo que hacen es sacudirse. Eso como hemos hecho nosotros antes al inicio, se sacuden como una forma de volver a un estado de reposo y liberar esa tensión, esa carga que ha quedado en el cuerpo. Mira. Los humanos parece que hemos perdido como esta capacidad. Eso te iba a decir, que los animales sí, los humanos y nosotros ya se nos olvida, ¿no? Las cosas más naturales. Sí, y entonces, claro, guardamos muchas veces esas tensiones. Entonces, si nosotros aprendimos que llorar era malo y yo me estoy toda la vida conteniendo las ganas de llorar a pesar de una tristeza muy grande, pues esa tristeza se va acumulando en el cuerpo, va cargándome muscularmente, digamos, o sea, físicamente se genera esa coraza y esa coraza conlleva también una coraza, como decía, caracterial, ¿no? Entonces, para Reitz, el ejemplo perfecto de uno, como él también era muy peculiar, ¿no? Pero como que tenía así como unas cosas un poco extravagantes y más para su época. Pero él hablaba de que el ejemplo perfecto de un organismo sano, o que una forma de ver si un individuo estaba sano física y psicológicamente o psíquicamente, era su capacidad orgásmica. Es decir, según la capacidad de sentir placer y entregarte al orgasmo, también influye, o sea, era como un indicador de cómo la energía fluye en tu cuerpo, esa energía vital, y cómo tú estás también psíquicamente. Súper interesante. Sí. O sea, depende del orgasmo que tengas. O sea, para él era su teoría también, pero bueno, tiene cierto sentido. ¿El orgasmo qué es? Empieza una tensión. Sí. Empieza a haber una carga, hasta que hay una descarga y después de la descarga hay una relajación. ¿Qué pasa? Que hay personas que pueden tener dificultad en un momento dado de descarga, o todos hemos podido a lo mejor experimentar en un momento dado como una descarga que no ha terminado de descargar la cantidad de carga que se había producido, ¿no? Sí. Y a la vez también como que esa descarga pueda ser una descarga completa en el sentido de que todo el cuerpo intervenga en ese placer, ¿no? Y no se quede a lo mejor solamente como en una zona, que se quede en una zona genital, por ejemplo, ¿no? Que sea un orgasmo completo, un orgasmo total, un orgasmo de todo el cuerpo. Entonces, él valoraba que según tu capacidad orgásmica podías valorar más o menos la salud física y mental de la persona, pero en base a la energía, cómo circula la energía en tu cuerpo. Qué bueno, ¿eh? Y es un ejemplo perfecto de esa energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, para él era eso, el orgasmo era como la expresión máxima de una descarga de energía vital. Una medición bastante curiosa, ¿eh? Eso no te lo esperabas. No me lo esperaba. La vida, ¿eh? Quería preguntarte si hay alguna correlación entre la acumulación de carga o coraza con alguna parte del cuerpo que tú digas, vale, igual esta zona es donde se cargan más las emociones en el cuerpo. A ver, sí que es verdad que todas las corazas corporales o musculares, corporales, tienen que ver con la emoción. Ahora, ¿con qué tipo de emociones? Pues, bueno, sí que es verdad que la zona del pecho está muy relacionada con el cuerpo emocional, o sea, esta zona sería un poco como el cuerpo emocional, y quizás esta es la zona que podemos decir, pero en realidad todas tienen que ver con la emoción, ¿no? Con diferentes emociones. Sí. El miedo puede estar más abajo, una contención, yo qué sé, por ejemplo, de gritar o de expresarte o de llorar puede irse más a esta zona, pero vaya, yo no sé, creo que tampoco es como algo, como una regla matemática, ¿no? Porque al final es como eso, como que todo el cuerpo es uno, por lo menos en mi percepción, ¿vale? Como que todo el cuerpo es uno. Y al final, bueno, pues todo afecta a todo y sí que hay como indicadores, ya te digo, el miedo pues en la zona más del instinto, las emociones pues de tristeza, angustia, tal, pues un poquito más en esta zona. De hecho, son cosas que podemos sentir. Sí. Quiere decir, cuando uno está muy triste, puede sentir como el pecho encogido. Cuando a uno le entra mucho miedo, literalmente se puede cagar. Es verdad, sí, sí. O sea, que se te aflojan. Claro, de ahí viene me cago de miedo. Me cago de miedo. Es me cago de miedo o me cago de risa. Sí, sí. Pero es verdad, es que esa zona es como, ay, Dios mío, ¿no? Es como... Y la parte como más mental carga también como mucho esta zona. Entonces, bueno, pues él identificó, hablando de las corazas, identificó como 7 sectores, 7 segmentos, que son como si fueran anillos, ¿no? Que van
de esta forma a lo largo del cuerpo, identificó 7 anillos y bueno, curiosamente, a mí una cosa que me resultó muy curiosa es que en yoga y en algunas tradiciones, no en todas, se habla de 7 chakras, que más o menos vienen a coincidir con esas 7 corazas. Curioso, Más o menos, o sea, muy Sí. cercano, muy cercano. Y me resultó muy curioso también.